Hola, bienvenidos a esta clase magistral. Hoy vamos a hacer algo súper interesante, un análisis profundo e histórico para desentrañar de verdad qué es el anarquismo. Para ello nos vamos a basar estrictamente en el fantástico libro Llama Negra de Lucien van der Bolt y Michael Schmidt. Ojo, nuestra misión aquí no es tomar partido por ninguna ideología, sino analizar los datos de forma totalmente objetiva para entender qué proponía exactamente este movimiento en sus orígenes. A ver, la cultura popular a menudo nos vende que el anarquismo es simplemente caos o falta de reglas, pero cuando analizamos las fuentes históricas, la realidad es otra. Descubrimos una estructura política y económica increíblemente detallada. Así que poneos cómodos porque vamos a explorar cómo un movimiento que nació en la Primera Internacional llegó a movilizar a millones de trabajadores en todo el mundo. Vale, echemos un vistazo rápido al temario de hoy. Punto 1. Origen del anarquismo socialista. 2. La ayuda mutua de Piotr Kropotkin. 3. Sindicalismo y acción directa. 4. Los valores del militante anarquista. 5. El papel de las mujeres, el antirracismo y el imperialismo. Y finalmente el punto 6. El rechazo al Estado. Es una hoja de ruta completita, ¿verdad? Pues al lío. Sección 1. Origen del anarquismo socialista. Raíces en la clase trabajadora. Para entender bien este movimiento, lo primero que tenemos que hacer es derribar un par de mitos comunes y ver de dónde viene realmente. Y esto nos lleva a la definición central que nos plantea Llama Negra. El anarquismo, históricamente hablando, no es un rechazo individualista a las normas, para nada. Hablamos de un movimiento socialista superestructurado, anticapitalista y antijerárquico, profundamente arraigado en la organización de la clase trabajadora. Nació en la década de 1860 como una alternativa revolucionaria. Su idea era coordinar la economía desde abajo, a base de asambleas y federaciones, rechazando por completo la autoridad de cualquier gobierno central. Y para poner esto en perspectiva en el tiempo, hay varios hitos históricos que consolidaron su influencia. Todo arranca en los años 1860, dentro de la Primera Internacional. Ahí es donde figuras como Mikhail Bakunin empezaron a articular esta visión política. Luego, si damos un salto a la década de 1890, el movimiento entra en lo que se conoce como su periodo glorioso. Es aquí cuando el sindicalismo masivo hizo que todas estas ideas alcanzaran una escala verdaderamente global. Pasamos a la sección 2, Ayuda mutua de Piotr Kropotkin, la ciencia de la solidaridad. Vamos a centrarnos en uno de los gigantes intelectuales del movimiento, alguien que le dio una base puramente científica a la organización popular. Hablemos un poco de Piotr Kropotkin. Lo más fascinante de este revolucionario es que en realidad era un príncipe ruso. Nació en lo más alto de la aristocracia y renuncia absolutamente a todos sus títulos para dedicarse a la ciencia y la política. Kropotkin era geógrafo y zoólogo. Se fue a observar la naturaleza a Siberia y llegó a conclusiones que chocaban frontalmente con el pensamiento conservador de su época. Él fundamentó toda su propuesta política en lo que llamó la teoría de la ayuda mutua. Aquí está el kit de la cuestión. Por un lado, seguro que os suena el darwinismo social, esa idea que justificaba las desigualdades diciendo que la competencia despiadada y la supervivencia del más fuerte eran la ley de la naturaleza. Pues bien, la respuesta de Kropotkin fue la ayuda mutua. Al estudiar a los animales y la historia humana, demostró que las especies que cooperaban y mostraban solidaridad tenían unas tasas de supervivencia muchísimo mayores. Él creía, basándose en la ciencia, que esta solidaridad era la base biológica que hacía totalmente posible una sociedad socialista libre y autogestionada. Sección 3. Sindicalismo y acción directa. Los mecanismos del cambio. Vale, la teoría cooperativa suena genial, pero la gran pregunta es, ¿cómo llevamos esto a la práctica? La clave está en comparar dos formas de actuar. Mientras que los partidos marxistas tradicionales y la socialdemocracia apostaban por el reformismo político, es decir, crear partidos políticos y ganar elecciones para reformar el Estado desde dentro, los anarcosindicalistas adoptaron la acción directa. ¿Y esto qué significa? Pues que los propios trabajadores, sin políticos profesionales de por medio, debían presionar mediante huelgas masivas y boicots. El objetivo era forzar cambios sociales en el presente y, a la vez, prepararse organizativamente para tomar el control directo de la economía. Escuchad esta cita porque resume a la perfección su postura. La acción política no ha logrado prácticamente nada para la clase trabajadora. Es evidente que si los trabajadores han de ser libres, debe ser mediante sus propios esfuerzos. Desde esta óptica, los sindicatos eran la herramienta absoluta. Servían como el arma principal para combatir las injusticias hoy y actuaban como el embrión de la sociedad del mañana. Llegamos a la sección 4. Valores del militante anarquista. El catalizador de las masas. Ya sabemos qué tácticas usaban, pero ¿quiénes eran exactamente las personas que impulsaban esto a pie de calle? El texto detalla con mucha precisión cómo era un militante anarquista. Tenían un compromiso inquebrantable con la democracia directa.
Rechazaban por completo esa idea de una vanguardia intelectual que tuviera que gobernar sobre las masas. El militante no buscaba mandar, su papel era ser un catalizador, alguien que inspira a la gente a organizarse por sí misma. Y su herramienta favorita para lograrlo no era la fuerza, sino la argumentación racional, el pensamiento crítico y la educación política constante. Sección 5. Mujeres, antirracismo e imperialismo. Una interseccionalidad global. Es súper importante entender que este movimiento no se limitó ni mucho menos a las fábricas europeas. De hecho, conectaron luchas sociales en todo el planeta contra el imperialismo y el racismo. Fijaos, en Cuba, ya en la década de 1880, organizaron sindicatos que integraban a trabajadores afrocubanos, derrocando las normas racistas de la época de la esclavitud. En España y toda Sudamérica, lideraron campañas antimilitaristas masivas contra las guerras coloniales. Ellos veían la resistencia antiimperialista no como simple nacionalismo, sino como parte de una gran lucha de la clase trabajadora mundial contra un sistema común de explotación. Y siguiendo en esta línea hay que destacar el papel absolutamente fundamental de las mujeres. Para el movimiento, la opresión de clase y la dominación de género estaban totalmente ligadas. No podías luchar contra una sin luchar contra la otra. Mujeres espectaculares como Emma Goldman, Lucy Parsons o la teórica Hessen estuvieron al frente. Y no solo en el ámbito laboral, sino organizando enormes huelgas de alquileres en los barrios y creando increíbles redes comunitarias de ayuda mutua. Tenían muy claro que destruir el patriarcado era indispensable. Y así llegamos a la sección 6, el rechazo al Estado. ¿Por qué los medios deben coincidir con los fines? Aquí es donde encontramos la división más grande en la historia de los movimientos socialistas. Escuchad bien lo que decía Kropotkin sobre esto. El Estado, habiendo sido la fuerza a la que las minorías recurrieron para establecer y organizar su poder sobre las masas, no puede ser la fuerza que sirva para destruir esos privilegios. Esto explica exactamente por qué rechazaban de plano utilizar el Estado para alcanzar el socialismo. Para ellos, el Estado no es un cascarón vacío y neutral que puedes usar a tu antojo, es una estructura diseñada específicamente para mantener el poder jerárquico y administrar la desigualdad. Según nos expone Llama Negra, la lógica es aplastante. Los medios tienen que coincidir con los fines. Si tú quieres construir una sociedad que sea igualitaria, libre y democrática, es literalmente imposible llegar a ella utilizando herramientas burocráticas o una dictadura de transición. Intentar usar métodos autoritarios, según su análisis histórico, inevitablemente va a reproducir un régimen autoritario. Es decir, los medios dictatoriales solo pueden generar fines dictatoriales. Y vamos cerrando ya nuestro análisis de hoy. Lo que Llama Negra nos documenta, basándose en las fuentes históricas, es la anatomía de un movimiento muy bien estructurado. A través de la acción directa y apoyándose firmemente en la ciencia y la solidaridad, no buscaban el desorden, como a veces se piensa. Su gran objetivo era construir un contrapoder desde abajo, capaz de reemplazar por completo tanto al capitalismo como al propio Estado moderno. Para terminar, os quiero dejar con esta pregunta para darle unas cuantas vueltas a la cabeza. Si históricamente un movimiento logró coordinar a millones de personas a nivel mundial, consiguiendo victorias sociales reales solo mediante la autoorganización y rechazando por completo al Estado, ¿qué nos dice eso sobre las formas en las que pensamos hoy en día que se logra el verdadero cambio social? Sin duda, es algo que la historia nos invita a replantearnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta clase magistral.